¿Qué tal? Hoy toca hablar de Algo pasa con Mary, o Loco por Mary en Hispanoamérica, estrenada en 1998. Antes de que llegara a los cines, los ejecutivos de Fox, esos célebres visionarios de oficina, estaban al borde del colapso nervioso. Pensaban que la escena de la cremallera era demasiado gráfica y que el público huiría de las salas. Los ejecutivos ignoraban un detalle. Ese traumático tropiezo era real. Los directores lo habían presenciado de jóvenes en el sótano de sus padres. Sin embargo, esta comedia de presupuesto moderado terminó recaudando casi $370 millones en todo el mundo. Se convirtió en un fenómeno cultural absoluto y redefinió el humor irreverente de finales de los 90. Pero el paso del tiempo obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Y si llevamos años recordando los chistes de la película, pero ignorando el verdadero motivo por el que funcionó? Detrás de este delirio de $23 millones de presupuesto están los hermanos Peter y Bobby Farrelly. Venían de convertir a Jim Carrey y Jeff Daniels en la pareja de idiotas más famosa de los 90. Aquí lograron la cuadratura del círculo. El reparto principal se entregó por completo a una propuesta al límite de lo aceptable. Al frente estaban una magnética Cameron Diaz como Mary, Ben Stiller y un autoparódico Matt Dillon. De hecho, la productora se opuso firmemente a contratar a Stiller y sugirió nombres conocidos en televisión. Pero los directores se plantaron. O la protagonizaba él o abandonaban la película. Una de las grandes anécdotas del rodaje implica a la escena del flequillo. Díaz temía que ese chiste arruinara su reputación. Por eso puso una condición. Si el público de la prueba no se partía de risa, la escena se cortaba. El resultado no solo funcionó, sino que convirtió ese gag en una de las imágenes más icónicas y parodiadas de la historia del cine. Otro acierto técnico fue la inclusión del trovador Jonathan Richman como narrador interno, un recurso que los Farrelly defendieron contra el criterio del estudio. Esta audacia convirtió una comedia que pudo ser puramente zafia en una de las joyas más singulares del catálogo histórico de la 20th Century Fox. Un doloroso accidente con una cremallera arruina la cita de graduación ideal y condena a un adolescente a 13 años de terapia y obsesión silenciosa. La historia arranca de verdad cuando este hombre decide localizar a ese amor de instituto, la inalcanzable Mary Jensen. Para lograrlo, comete el error de contratar a un detective privado barato que, al ver a la mujer, decide sabotear el encargo para conquistarla a él. Se desata así una competición absurda de mentiras, suplantaciones y acosos donde los implicados ocultan sus intenciones. Es fascinante cómo la trama se sostiene sobre una enorme concesión narrativa. Nadie usa el sentido común para comunicarse directamente. Prefieren diseñar sofisticados y delirantes planes de espionaje. El guión funciona porque aplica una estructura clásica de enredos. Eso sí, sobre un lienzo generosamente embadurnado de fluidos corporales. Este libreto pasó años atrapado en el limbo del desarrollo en Hollywood. Rebotó entre despachos antes de que los directores lo rescataran y reescribieran por completo. La crítica de la época se dividió entre quienes la veían como una vulgaridad sin sentido y quienes entendieron su precisión matemática. El público, en cambio, conectó de inmediato. El acierto del libreto no radica en la provocación, sino en el diseño de los personajes. Todos, excepto Mary, son patéticos y están desesperados. Esa desesperación humaniza comportamientos que en realidad se saldarían con una orden de alejamiento y terapia obligatoria. Sin embargo, el guión flaquea en su tercer acto, donde acumula casualidades inverosímiles para cerrar todas las subtramas a contrarreloj. Los engranajes narrativos se vuelven demasiado evidentes justo cuando la comedia exige ligereza. Esta acumulación de despropósitos requería una puesta en escena que no juzgara las locuras de sus personajes y que invitara al público a ser cómplice del delirio. Los hermanos Farrelly demuestran que dirigir comedia no consiste en filmar caras raras, sino en saber dónde colocar la cámara para que el absurdo respire. Su decisión técnica clave es la distancia. Evitan el primer plano histérico y prefieren planos medios fijos. Esto permite que el espectador observe toda la acción física sin cortes molestos, asimilando la violencia cómica como algo cotidiano. Una cotidianidad dolorosa, por cierto. En la escena de la ambulancia, el golpe que se da contra el suelo es un accidente real. Los extras tropezaron sin querer y dejaron caer la camilla con Ben Stiller dentro. El porrazo fue tan torpe y encajaba tanto con la desgracia del personaje que los Farrelly ni se molestaron en repetir la toma. Es el plano real que se quedó en la película.
No hay sofisticación visual, pero sí una asombrosa precisión en el tempo del gag físico, el slapstick. Un punto de debate habitual es su estética plana y televisiva, un descuido visual que para algunos críticos le quita mérito a su trabajo. Pero este feísmo visual es deliberado, despoja a la película de cualquier pretensión de prestigio y hace que la locura de los personajes se sienta cercana, casi documental. Es un espacio visual que exigía que los actores sostuvieran el delirio con absoluta seriedad. Ben Stiller realiza aquí el papel que definió su carrera. Su personaje, Ted, no busca hacer gracia, sufre de verdad. Ese dolor real es lo que hace que su obsesión resulte entrañable y no espeluznante. Frente a él, Matt Dillon brilla con un bigote postizo de tan mala presencia que parece exigir una orden de alejamiento. Un estafador tan encantador como despreciable. Y vaya si era encantador. Dillon y Díaz eran pareja fuera de la pantalla durante el rodaje. El actor canaliza de forma brillante esa tensión real para que odies y ames a su personaje a partes iguales. Esa tensión eléctrica entre todo el reparto sostiene el metraje. El verdadero pilar, sin embargo, es Cameron Díaz. Los directores sabían que Mary corría el riesgo de ser un simple MacGuffin, una excusa andante para mover la trama. Por suerte, Díaz aporta una frescura luminosa que desarma cualquier cinismo, equilibrando la balanza de una película repleta de hombres mezquinos. Es su carisma natural lo que justifica que media docena de tipos pierdan la cabeza y la dignidad por ella. El reparto de secundarios, desde un desquiciado Lee Evans hasta la impagable Lin Shaye, completa una fauna donde nadie actúa como si estuviera en una broma. Este compromiso dramático se traslada incluso al diseño sonoro. El apartado técnico de la película suele pasar desapercibido, pero su diseño de sonido realiza un trabajo sucio fundamental. Cuando el perro de Magda, la vecina de Mary, muerde a Ted, o durante el fatídico accidente del baño, los efectos sonoros no son caricaturistas, sino dolorosamente realistas. Escuchamos el crujido del metal y el impacto físico de una manera que estremece. Esta decisión técnica transforma el dolor en una experiencia compartida por la sala, amplificando la risa a través de la empatía física. La banda sonora, salpicada de temas folk y alternativos, actúa como un bálsamo que suaviza la aspereza de las situaciones. Los Farrelly utilizan el sonido no para subrayar el chiste, sino para anclar el delirio en un mundo con gravedad y consecuencias reales. Un matiz que la crítica de la época tardó en descifrar. Incluso instituciones tan serias como el Círculo de Críticos de Nueva York se rindieron ante Cameron Díaz, otorgándole el histórico premio a la mejor actriz del año por encima de cualquier drama de prestigio. Nombres tan influyentes como Roger Ebert la defendieron de inmediato, pues la película demostró a la industria que el humor transgresor y el romance clásico no eran excluyentes. Logró lo que parecía imposible, que una comedia de clasificación R fuera percibida como una dulce historia de amor. El consenso actual la sitúa como el pico creativo de los Farrelly, un relámpago en una botella que inauguró la era dorada de la comedia americana a principios de los 2000. La respuesta a por qué funciona trasciende el flequillo engominado o el perro enyesado. Y es que el verdadero motor de esta historia, más allá de la provocación, siempre fue su honestidad emocional. No triunfó por ser salvaje, triunfó por ser ridículamente tierna. En un subgénero que suele envejecer con rapidez debido al cinismo, esta película se mantiene viva porque en el fondo es una fábula moral. Mientras todos los pretendientes actúan de forma miserable, en el momento de la verdad es Ted quien rompe las reglas de la comedia egoísta con un inesperado acto de madurez. El chiste final no es visual, es ético, una última lección oculta bajo las risas. Al final nos queda una última secuencia, desgarradora y patética a partes iguales. Ese cierre nos deja con un regusto romántico que recuerda, salvando todas las distancias, a la mismísima Casa Blanca. Un recordatorio de que el amor real, a veces, exige el mayor de los sacrificios. Y que en una comedia romántica, a veces la mayor victoria es precisamente la más inesperada.